Buenos días, amados hermanos, nuevamente con nuestra hermana Débora, aquí en la radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, ¿verdad? En este programa Jesús prepara mi vida. Amados hermanos, hoy Dios nos daba una palabra que queremos compartir acá en los Salmos, y Dios nos hablaba algo fundamental, amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y que es algo tan hermoso, hermanos, que nosotros debemos entender, debemos de comprender, ¿sí? Para estar en la presencia de Dios y cuando Él venga, nosotros seamos arrebatados con Él, ¿sí? Allí en las nubes, para estar eternamente junto a Él. Es que debemos preocuparnos, ¿verdad? Debe haber un interés en nuestra alma, en nuestro ser, de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios me ponía hoy en el corazón, mientras estábamos hablando, ¿sí? ¿Cuántos hermanos se interesan de hacer la voluntad de Dios? No estamos hablando de las personas que no conocen a Cristo, estamos hablando realmente de los hijos de Dios, aquellos que fueron comprados, lavados con su sangre, pero que descuidan sus vidas espirituales y no le piden a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Hermanos, Cristo viene a buscar a un pueblo santo y, como dice en la oración, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo ese interés de hacer la voluntad de Dios? Hermanos, nosotros comprendemos que hay una voluntad permisiva, ¿verdad? Esa voluntad permisiva que es que Dios, mientras nos va moldeando, nos va trabajando con nuestra alma, ¿verdad? Con nuestro carácter, va trabajando si nosotros lo dejamos, porque ahí está el otro tema: si nosotros lo dejamos, ¿verdad? Dios moldea nuestras vidas, Dios moldea, ¿sí? Pero lo importante de esto, amados hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Señor, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Es una oración que nosotros debemos hacer todos los días. No importa que yo sea pastor, no importa que tenga 30 y pico de años, ¿verdad?, en el camino del Señor. El Señor ponía en mi corazón hoy que no hay interés de hacer la voluntad de Dios. Y la mayoría del pueblo de Dios está caminando en la voluntad permisiva, ¿verdad? En esa voluntad en que el Dios me perdona, que Dios ya va a cambiar mi vida, que en el tiempo de Dios, y seguimos viviendo a nuestra manera. Pero Dios, por su misericordia, ¿verdad?, nos va sosteniendo, nos habla, ¿verdad?, con un hermano, con otro hermano, por una radio, por internet, nos habla a través de distintos pastores, de distintos hermanos, pero nosotros no hacemos caso, ¿verdad?, y queremos vivir una vida a nuestra manera, ¿verdad? Esa es la voluntad permisiva. Pero cuando venga el momento de nuestra muerte, o cuando venga el momento del arrebatamiento, todos aquellos que están en la voluntad permisiva, ¿verdad?, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, porque la palabra es como un espejo para nuestra alma, para mostrarnos los errores, para mostrarnos, amados hermanos, aquellos puntos que todavía no se lo hemos entregado al Señor. Y cuando leemos los Salmos y cuando leemos Proverbios, ¿sí?, nosotros, hermanos, nos ponemos, ¿verdad?, de una manera allí leyendo y diciendo: Señor, gracias. Gracias porque tú me sigues hablando. Gracias porque tú sigues trabajando conmigo, ¿verdad? Los Salmos y los Proverbios es un espejo para reflejarnos cómo estamos delante de Dios. Entonces, cuando leemos los Salmos, cuando leemos Proverbios y cuando leemos la palabra, ¿verdad?,
Nosotros tenemos que saber que Dios nos está hablando a nosotros. Nos está hablando a nosotros. Para que hacer nosotros su perfecta voluntad. ¿Cómo sabemos la perfecta voluntad de Dios? En la palabra, hermano. Mira, vamos a hacer un salpicón hoy con versículos bíblicos. Allí en el Salmo 37, 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. Hablábamos los otros días lo mismo. Hablábamos de los mansos, ¿verdad? Y cuando yo leo esto, pero los mansos heredarán la tierra, yo me tengo que analizar yo mismo si realmente yo soy manso. ¿Realmente yo soy manso? Y allí Dios nos pone entre la espada y la pared, ¿verdad? Y empezamos a reflexionar y decimos, la verdad que a mí me falta para ser manso. Entonces yo tengo que trabajar, como decía los otros días, en esa área, pidiéndole a Dios que yo pueda tener este fruto, ¿verdad? Este arrepentimiento para cambiar mi carácter a través del Espíritu Santo y poder ser manso, hermano. Entonces, que se haga la perfecta voluntad de Dios, nosotros nos analizamos y realmente somos mansos. Yo quiero que tú allí donde estés, si te reflejes en esta palabra, ¿verdad? Si realmente tú eres manso o tú eres mansa. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Aquí en el 37:8 dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, la ira es algo que a Dios no le agrada. La ira y el enojo no puede estar en nuestras vidas. La palabra dice: iraos, pero no pequéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ira te lleva a pecar. La ira te lleva a sacar de tu corazón todo aquello que Dios está tratando para limpiarte. Cuando entras en ira, te olvidás del alfarero, te olvidás que sos templo de Dios y abrís tu boca y salen sapos y escorpiones, ¿verdad? Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tenés ira? ¿Tenés enojo? ¿Tenés dominio propio para soportar la ira y rechazarla, que no salga de tu corazón y tu boca? Y allí mismo haces que la ira desaparezca de tu vida cuando viene aquello a tu vida, como dice en Eclesiastés: si el príncipe de este mundo se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, ¿sí? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando uno se levanta en ira, cuando vienen y le hacen algo que a uno le duele, ¿verdad? Ahí te levantas en ira, perdés el control, te olvidás que sos templo del Espíritu Santo y te levantás en ira. Y eso, hermano, es estar en la voluntad permisiva. Cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos tienen la templanza, el dominio propio, la virtud de Dios, y nosotros no nos levantamos en ira. Como hablábamos los otros días, en esta misma semana, nosotros dejamos todos en las manos de Dios. No nos defendemos
a nosotros mismos, porque tenemos quien pelea por nosotros. Aquí, hermanos, en el 5:37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Cuántos encomendamos el camino a Dios? ¿Cuántos ponemos cada día que comienza en las manos del Señor? Señor, si tú no vas delante nuestro, Señor, tú no me lleves a ningún lado. Señor, que yo camine conforme a tu palabra, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Enséñame a caminar en tu palabra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dice en el 7, guarda silencio. Escucha bien esto. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio. No te alteres, no te pongas en ira. Guarda silencio. Y llegará el momento que vas a ver la victoria. Llegará el momento que el Señor te va a dar aquello que vos tanto deseás. ¿Podemos defendernos nosotros mismos? No, hermano, no. Acá nos habla bien, guarda silencio. Guarda silencio cuando el príncipe se exalte contra ti. Y de repente el príncipe se exalta con un familiar, se exalta con un hermano de la iglesia, se exalta con un compañero de trabajo, un vecino. Amados hermanos, debemos guardar silencio. El Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros debemos entender todas estas cosas, hermano. Debemos comprender, porque la palabra nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice en el 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahora, hermano, sabemos que el impío es aquel que no conoce a Cristo, ¿verdad? Es aquel que vive conforme a sus pensamientos, conforme a lo que el régimen de este mundo, ¿sí? El mundo está en tinieblas, guiados por Satanás, y el impío camina de esa manera. Ahora, el tema está cuando somos impíos dentro del camino de Dios. Cuando somos impíos, ¿sí? Cuando Dios te llama para que seas justo, para que lleves la justicia de Dios, ¿sí? El impío toma prestado y no paga. Mira en qué condición Dios está mirando a aquel que no paga sus cuentas. Mira en qué condición Dios está mirando a aquel que se cuelga de la luz, robando luz, que se cuelga del agua potable, robando el agua, que se cuelga de internet, robando, amados hermanos. No paga, no paga. Y Dios te toma como impío. Y tú tienes que venir a Dios y decirle la verdad: Señor, yo tengo por costumbre no pagar las cuentas. Yo tengo por costumbre y sé que conforme a tu palabra yo no estoy haciendo tu voluntad. Te pido, Señor, misericordia. Señor, te pido que me ayudes a pagar las cuentas y me ayudes a no robar más, ni la luz, ni el agua, ni internet. Ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Yo no quiero ser impío. Pero cuando los cristianos se creen que están bien delante de Dios y no pagan lo que deben, están en los clearing y en cuánto lugar hay, Dios te toma por impío. Pero Tomasino, ¿cómo vas a decir eso? Te lo dice la palabra. Y Dios te está advirtiendo a ti que a vos no te gusta pagar las cuentas y pensás que estás bien delante de Dios y tal vez seas un obrero.
Ojo, que Dios te toma por impío. Arrepiéntete, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Delante de Dios, paga tus cuentas, ¿sí? Volvé a poner la luz como tiene que ser, pagando mes a mes, el internet, el agua, ¿verdad? Hermanos, el impío toma prestado y no paga. Cuando entro en el desierto, voy a dar un testimonio, cuando entro en el desierto, que me echan del trabajo, yo tenía esa plata guardada, amados hermanos, y nosotros sabíamos que con esa plata, más saliendo a trabajar, íbamos a salir de todo. Un hermano de la iglesia, que no le voy a dar el nombre, todavía vive, amados hermanos, él sabía que yo había cobrado, y viene a mí a la sierva, dice, mire hermano, yo trabajo en el mercado, y es un momento maravilloso, donde se compra la cebolla y el tomate, me acuerdo que eran esas dos mercaderías, y en el momento multiplicás la plata. Yo voy y le digo a la sierva, mira lo que dice fulano de tal. Dice, es un buen hermano, Julio, muy amado por los chiquilines, muy amado por los jóvenes, dice. Y tal vez capaz que eso es lo que Dios quiera. Y voy y le entrego la plata. Nunca más vi la plata, ni las ganancias de la plata, amados hermanos. Está hablando uno que le sucedió todas estas cosas. ¿Comprenden? Entonces, hermanos, esas personas, si no se arrepienten, que nunca vino a pedirme perdón, Dios lo está tomando como impío, porque es una persona que hasta estudio tiene dentro de la palabra, ha hecho seminarios, pero sin embargo, un hermano precioso tenía algo en el corazón que no le dejaba hacer la voluntad de Dios. Era que tomaba prestado y se quedaba con la plata. Tremendo, que Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de él. Y estamos llenos de testimonios, amados hermanos, de hermanos, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de hermanos, ¿sí? Obreros, que alquilaron la casa de mi suegra, o sea, que Mari la tiene para alquilar, ahora en este momento está viviendo Ezequiel ahí, amados hermanos, y el muchacho en 2 años nunca nos pagó, se colgó de la luz, se colgó del agua, y la pobre sierva de Dios, que al final terminé pagando yo, 120.000 pesos, tuvimos que pagar de multa, ¿verdad?, a la UTE y otro tanto a la OCE, amados hermanos. Entonces, si estos hermanos que Dios los compró con su sangre y nadie los está juzgando, ¿verdad?, no cambian su actitud y le piden perdón a Dios y sacan del corazón esa maldad, cuando venga Cristo, Dios los pone en el lugar de los impíos. Por eso debemos de salir de la voluntad permisiva y pasar a ser la voluntad de Dios. Por eso la palabra tiene que ser un espejo de mirarnos nosotros mismos en la palabra, y como nosotros en un espejo vemos nuestro rostro, ¿verdad?, así tenemos que ver la mugre y la suciedad que hay en nuestro corazón a través de la palabra. Dice allí en el 37:18, conoce Jehová los días de los perfectos,
y la heredad de ellos será para siempre. Mira qué promesa para nuestros hijos, para nuestros nietos. Mira qué promesa. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad, los hijos de ellos, será para siempre. Hermano, tenemos que preocuparnos de ser perfectos. Tenemos que preocuparnos, y de repente no podemos ser perfectos porque somos débiles, pero tenemos la ayuda de la gracia, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero tenemos que confesar con nuestra boca: Señor, yo no soy perfecto. Señor, a mí me pasa esto, esto y esto, y sé que conforme a la palabra a ti no te agrada. Señor, ayúdame a ser perfecto. Señor, ayúdame a renunciar a todo aquello que a ti no te agrada. Y Dios dice: esa es mi hija, ese es mi hijo, y sus manos empiezan a trabajar en tu vida. ¿Sí? Dice en el 19, no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Quién? Los perfectos. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados. Mira qué tremendo, hermano, lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo 24:7, que se viene hambre sobre la tierra. Hambre como nunca hubo sobre la tierra, ¿verdad? Pero qué confianza si somos perfectos, si vivimos en santidad, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos la promesa de Dios que Él nos va a sustentar. El Hijo de Dios tiene que vivir confiado que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Por qué nos faltan las cosas? Porque nosotros mismos no vamos camino a la perfección. Nosotros mismos nos desviamos del camino y después las cosas nos salen mal, porque no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a comprender todo esto que estamos hablando en este salpicón de enseñanza a través de la Biblia. Vamos a ir a un corte con mi hermana y vamos a seguir hablando así sobre los salmos.